Mi nombre es Jimmy y en este primer video del canal visitaremos el Museo de las Culturas del Mundo, en donde analizaremos las tres exposiciones asiáticas, que son China, Japón y Corea. Un interesante tema, por cierto, pero también quisiera que supieran que el motivo de este canal no es simplemente hablar de historia. Ya hay muchos canales que hablan de historia, de la cultura y muchos lugares de México. Sin embargo, todavía los extranjeros no saben nada sobre nuestro país. Muchos tienen las ideas de que todavía andamos a caballo, o usamos sombreros y bigote. Entonces, mi misión es mostrar cómo es México. No la parte buena, no la parte mala, simplemente la parte real. Mostrar lo maravilloso que puede ser este país y mostrar lo que este país puede brindarle al mundo. Acompáñame en esta. En el corazón de la Ciudad de México, en la calle Moneda, se encuentra esta hermosa construcción. Una estructura que data desde el siglo XVI para guardar la antigua Casa de la Moneda, pero hoy su propósito es más maravilloso. Museo de las Culturas del Mundo, un atisbo del interés de México para acercarse a las naciones de todo el mundo. Actualmente China es una de las grandes potencias mundiales. Todos sabemos que es una potencia en comercio, en economía y hasta podría decirse que está a punto de alcanzar a Estados Unidos como la primera potencia mundial del mundo. Pero este país a lo largo de todas sus eras ha tenido cambios, ha tenido guerras, momentos de paz y cosas que han influido mucho en su estado actual. Acompáñame a conocer la historia de este gran país. El nombre China viene de la dinastía Qin y muchos utilizamos ese nombre, pero para los chinos el nombre de su país es Shoiku, que significa justamente el reino del medio. Anteriormente considerada una leyenda, la historia de China comienza con la dinastía Xia. Fue fundado por Yu el Grande, un legendario héroe que controló las grandes inundaciones del río Amarillo mediante ingeniería hidráulica y que simboliza la transición de una sociedad tribal a un gobierno dinástico. Le siguió la dinastía Shang, pero fue la dinastía Zhou la que llegó a ser una de las más influyentes y longevas en la historia de China. Se dividió en dos, Zhou occidental y Zhou oriental. En esta etapa surgieron figuras como Confucio y Lao Tse. Frente a mí tengo un juego que es muy popular en la zona de China, Japón y Corea, conocido en chino como el Weiqi, pero por los coreanos como el Go. Seguramente lo hayan visto en películas, en dramas, pero es un juego muy interesante, ya que mientras nosotros tenemos el ajedrez como un juego que saca la destreza e inteligencia del adversario, aquí podemos ver que los asiáticos también tienen su propia versión. Otra era importante fue la dinastía Han, donde se centralizó el gobierno burocrático, como también se instalaron exámenes imperiales para elegir funcionarios públicos capacitados, algo muy revolucionario para la época. Pero también surgió uno de los más grandes hitos en la cultura china. Sin duda, la ruta de la seda, que, como su nombre lo dice, exportaba seda, bienes, materiales que se utilizaron en todo el mundo. Esta ruta abarcaba desde Europa, Asia Central, Arabia y muchos otros lugares que convirtieron a China en una gran potencia. Y hablando de comercio, ¿cómo es la relación comercial con varios países? En especial, ¿cómo es la relación comercial con México? El comercio entre México y China se dio gracias a Manila,
Pero las relaciones no se instauraron hasta 1972, en que México pudo tener buenas relaciones con la República Popular de China. Hoy en día, México y China son dos socios confiables que pueden intercambiar tanto cultura, bienes materiales, economía y muchas otras cosas más. China siempre será un lugar seguro para la economía mexicana. China se ha deleitado de tener una cultura impresionante que sigue maravillando al mundo el día de hoy. Uno de los países más populares de todo el mundo, pero muy poco sabemos acerca del significado de su nombre. De la palabra Nihon, el significado es país del sol naciente. La historia de Japón inicia en el periodo Jomon, que según se dice, se trataba de recolectores y cazadores, pero el atismo histórico que nos dejó esta época es la cerámica que se hacía con cuerdas, una de las primeras civilizaciones en hacer esta técnica. Esto no se elaboraba en torno a un alfarero, sino que las vasijas se moldeaban a mano, con técnicas de enrollado o superposición de tiras de arcilla. Así como también tenían diseños abstractos que se volvieron más elaborados en las regiones del norte de Japón. Otra época con gran relevancia fue el periodo Heian, considerado el punto culminante de la cultura cortesana clásica. Comenzó cuando el emperador Kanmu trasladó la capital Heian-kyo, la actual Kioto, buscando alejarse de los monjes budistas de Nara. Y posteriormente surgió el periodo Kakamura, el cual fue iniciado por Minamoto no Yoritomo, el primer shogun de Japón. Aunque el emperador seguía existiendo, el poder real lo tenía el shogun y los guerreros samuráis. En los periodos de caos se crearon hordas de guerreros, conocidos como samuráis. Muchos los conocemos por las películas de Hollywood o los videojuegos, pero muy pocos sabemos acerca de la historia de estos guerreros. Ellos se regían por el código Bushido, que decía lealtad, compasión, honor, valentía, autodisciplina y muchas otras cosas que hoy se usa en la ética laboral japonesa. Y podemos ver los diferentes tipos de sable. Tenemos el shiratachi, el tachi, daito, tachi, katana, la famosa katana que vemos siempre en las películas hollywoodenses, y el hakishaki. Sin duda, los samuráis eran una élite militar que se consolidaron como la clase dominante. Pero el descontento y luchas internas culminaron en el fin del shogunato Kakamura, dando lugar al siguiente periodo. Pero sin duda, una era que cambió para siempre la historia de Japón fue el periodo Sengoku, un periodo también conocido como el de los estados de guerra, donde los aristócratas luchaban por el poder del país, había muchos conflictos y desorden. Es ahí donde surge la figura de Oda Nobunaga, un poderoso señor feudal. Nobunaga fue un estratega audaz y revolucionario que rompió con muchas tradiciones militares y políticas de su tiempo. Sus hazañas lo han convertido actualmente en el héroe de la nación. En este periodo, posterior al estado de guerra, se creó el shogunato Tokugawa, el cual daría inicio a otro periodo, el periodo Edo. Esta época se caracterizó por ser una de las etapas más estables de Japón, marcada por más de 250 años de paz tras siglos de conflictos. Durante este tiempo, Japón adoptó una política de aislamiento casi total, llamada Sakoku. A pesar del aislamiento, la cultura japonesa floreció. Surgieron el kabuki, los grabados ukiyo-e, los jardines zen, la ceremonia del té y una sofisticada vida urbana. Pero con la llegada del periodo Meiji, todo lo que se construyó en el Edo desapareció y se volvió a concentrar en la cultura imperialista. En este periodo, Japón pasó de ser un país feudal a una potencia. Japón es una de las economías más importantes y avanzadas del mundo, pero ¿qué relación tiene con nuestro país México? México fue el primer país con el que Japón firmó el Tratado de Amistad y Comercio, firmado en el año 1888. Desde ese día, los japoneses y los mexicanos han tenido una estrecha relación comercial
y también lazos culturales. Uno de estos es que en la década de los 70s y 80s el anime se popularizó, tanto es así que muchos han formado parte de la cultura popular mexicana. Japón es la gran combinación de una cultura ancestral exquisita con los avances tecnológicos que seguirá deslumbrando al mundo. Los mexicanos disfrutamos de la cultura japonesa, ya sea de la comida, la tecnología, el medio de entretenimiento. Somos países que, a pesar de estar del otro lado del mundo, compartimos muchos intereses económicos y culturales, que espero que la gente de Japón también pueda deleitarse de la cultura mexicana. Personas saben sobre Corea. Es un país que se ha vuelto popular en los últimos años gracias al K-pop, los K-dramas y la ola Hallyu, pero muy pocos se han dado la tarea de comprender este país desde tiempos ancestrales. Su cultura, todas las cosas por las que han pasado los han forjado como el país que son actualmente, y hoy te enseñaré más sobre su historia. Debido a la situación que se vive en la península, ambas Coreas tienen diferentes nombres para llamar a sus respectivos países. Pero, ¿cuáles son los significados de estos nombres? Corea del Norte continúa usando el nombre de la antigua dinastía Joseon, que significa fresca mañana o nueva dinastía, mientras que en el sur se utiliza el nombre Hangul, que significa país de Han. El nombre Corea es una tergiversación del nombre Goryeo, que significa lugar alto o lugar noble. Este término surgió gracias a los comerciantes, quienes transliteraron Goryeo a Corea. Esta forma persistió durante la dinastía Joseon, donde el nombre Corea ya se había popularizado mundialmente y quedó como el nombre internacional del país. Pero, ¿cómo es que fue que esta nación terminó dividida en dos? Para entender la situación actual de Corea, debemos dar un paseo por su pasado y por su ancestral cultura. Se dice que el primer reino en la península se llamaba Go-Joseon, el cual fue fundado por Dangun Wangom, una figura mitológica nacido de un dios del cielo y una osa convertida en mujer. No obstante, el reino terminó por dividirse en tres, los cuales eran Goguryeo, Baekje y Silla. El primero, Goguryeo, ubicado desde el norte de Corea y parte de Manchuria, era el más militarizado de todos. Su cultura y escritura fueron altamente influenciadas por la China, pero con un carácter fuerte y propio. El segundo, Baekje, fue famoso por su arte refinado, arquitectura y difusión del budismo en Japón. Mantuvo relaciones diplomáticas con China y Japón y era considerado un reino sofisticado y elegante. Y el tercero, Silla, considerado inicialmente el más débil, pero que gracias a sus alianzas con la dinastía Tang de China, logró unificar la península en el 668. Pero tardaría mucho en llamarse el nombre que posteriormente tendría, Goryeo. Goryeo fue una dinastía que duró desde el 918 al 1392 después de Cristo. Fue fundada por el rey Taejo Wanggon. En esta dinastía se instauró un sistema de gobierno centralizado, respetando a las familias poderosas locales para mantener la estabilidad. También fue un periodo de gran desarrollo artístico, religioso y científico, con una gran influencia en la actualidad. Goryeo sería sustituida cuando el general Lee Seong-Ge derrocó al último rey, dando inicio a una de las etapas más importantes de la historia de Corea, la dinastía Joseon. Una era que, a diferencia de sus antecesoras, tiene detallados registros históricos de todo lo que ocurrió en 500 años de dinastía. Lee Seong-Ge tomó el control del país y portó el nombre de Taejo de Joseon, iniciando la dinastía real Yi. Lo que tenemos frente a nosotros son joyas de los antiguos reyes que gobernaron la península. Probablemente los hayamos visto en dramas y en todo eso, pero tenerlo aquí, tan de cerca, en una exposición,
es algo completamente mágico. Por ejemplo, nosotros hemos visto muchos actores guapos usando estos trajes, pero estas ropas pertenecieron a la realeza coreana, que hoy en día se ha perdido. Una de las características de esta época fue que se consolidó un orden jerárquico y patriarcal, con nobleza, campesinos, artesanos y comerciantes. Al igual que China, se usaban los exámenes de servicio civil o Gwagu para seleccionar funcionarios registrados. Y fue en la época de Joseon donde surgieron grandes figuras, pero sin duda las más importantes son la de Lee Sun-shin y también del rey Sejong el Grande. Lee Sun-shin fue un formidable almirante que logró proteger a la península gracias a los Gobukson o barcos tortuga. Fue un pionero de las tácticas navales modernas, mientras que el mayor legado del rey Sejong fue la invención del Hangul o el alfabeto coreano en 1443. El Hangul fue creado con el objetivo de democratizar la educación, facilitando el acceso a la lectura y escritura para todo el pueblo. Joseon fue una época decisiva para la península, pero lamentablemente esto terminó por la combinación de factores internos y externos que culminaron a la debilidad del reino frente al imperialismo moderno. Tras el final de Joseon, Corea sufrió por grandes crisis como la colonización japonesa y la posterior división del norte y el sur. Para el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética, en un intento de consolidar su poder en la región, dividieron el país en dos, siendo el paralelo 38 norte para los comunistas rusos y el paralelo 38 sur para los estadounidenses. El régimen de Stalin instauró como gobernante a un guerrillero comunista llamado Kim Il-sung, mientras que Estados Unidos instauró a Syngman Rhee como primer presidente del sur. Pero para 1950, Kim Il-sung, en su deseo de unificar la península, invadió el sur, desatando una sangrienta guerra en la que millones de personas perdieron la vida. La guerra concluiría en 1953 con la firma de un armisticio y no con un tratado de paz. Fue entonces que se estableció la zona desmilitarizada que aún divide Corea del Norte y del Sur. A lo largo de los siglos, la historia coreana ha tenido muchos cambios, pero sin duda sigue fascinando a todas las personas alrededor del mundo. Actualmente, Corea del Sur es uno de los más grandes socios de México, que cuentan con empresas Hyundai, Kia. Pero ¿ustedes sabían que las relaciones se instauraron en el año de 1962, un 26 de enero? Desde ese día, México y Corea del Sur han tenido muchos intercambios y, por supuesto, también tienen intercambios con el norte, pero es sin duda el sur el que ha maravillado a nuestro país. Y lo seguirá haciendo, porque ya sea por medio de los dramas, de la cultura, México y Corea del Sur tienen mucho que compartir y espero que nuestros países sigan compartiendo su cultura y valores. Si te gustó este video, te recomiendo que te suscribas y me sigas en mis redes sociales. Por cierto, quiero darle un especial saludo a los policías del Museo de las Culturas del Mundo, quienes fueron muy amables, muy atentos y soportaron cada berrinche que hice, y también a Elisa, la chica que conocí en el VIPS. Un gran saludo a todos.